En la parte izquierda de la pantalla podemos ver la solución momento número 2 que acabamos de crear para nuestro próximo ejercicio. En la parte de la derecha podemos ver el momento número 1, ejercicio anterior, con el contenido de estos objetos en el proyecto de datos y esta serie de contenidos en el proyecto de aplicación. Bien, lo primero que vamos a hacer es copiar todos los objetos del proyecto de datos del momento número 1 y lo vamos a copiar al proyecto de datos del momento número 2. Y recordaros que lo que intento hacer es que cada ejercicio sea una solución distinta. Por lo tanto, vamos a copiar para continuar con el ejercicio la carpeta variables del proyecto de datos número 1, control C en este caso, en Windows, y me voy a proyecto de datos del momento número 2 y le doy control V y lo pego. Como únicamente tenemos estos objetos, pues pasamos al proyecto de aplicación. En el proyecto de aplicación del momento número 2, lo primero que voy a hacer es eliminar los distintos objetos que me ha creado por defecto. Voy a grabar, siempre es bueno grabar de vez en cuando, y ahora voy a copiar, por ejemplo, el marco, el contenido de la carpeta marco del momento 1, lo voy a copiar en el momento número 2. Pues en este caso no vale. ¿Por qué? Porque quiero resolver distintos objetos que no se encuentran ahora mismo aquí. Solamente tenemos disponible la variable global del proyecto de datos. ¿Qué hacemos? Pues empezamos copiando, por ejemplo, la siguiente carpeta de recursos. Esta carpeta la pego en el proyecto de aplicación del momento número 2 y ya la tenemos aquí disponible. Ahora procedemos a copiar la carpeta de marco del momento 1 y ahora sí la puedo pegar en el proyecto de aplicación del momento 2. Nos pide resolver los objetos y como ya los tenemos disponibles en esta aplicación, le damos a aceptar. Ahora quedaría únicamente ordenarlo. ¿De acuerdo? Bien, pues a continuación vamos a ver cómo poner todas tus aplicaciones en varios idiomas, es decir, en multidioma. Lo primero que vamos a hacer es reorganizar el contenido de las carpetas del proyecto de datos. En este caso, sería necesario, para organizarlo de forma correcta, crear una carpeta llamada recursos, por ejemplo. Recursos, le asignamos el icono de recursos y aquí dentro vamos a ubicar, por ejemplo, la carpeta de variables, con el objetivo de tener organizado dentro de esta carpeta los recursos disponibles que vamos a usar a lo largo de la aplicación. En este caso voy a crear una carpeta o una subcarpeta llamada también constantes. Le vamos a poner un color, por ejemplo, es color verde, este de aquí. Y también voy a ubicarla, dentro de la carpeta de recursos para que esté organizada como tal. Y dentro de ella voy a crear distintas subcarpetas. Por ejemplo, en una aplicación podemos tener tranquilamente una carpeta para guardar los mensajes de error que podemos usar en nuestra aplicación. Esta sería una de ellas, por ejemplo. Podríamos también emplear otra subcarpeta llamada mensajes genéricos. Y también vamos a poner el color verde de objetos número 8. Una que fuese, por ejemplo, nombres, con el mismo color.
Otra llamada, por ejemplo, preguntas, que podamos hacer a lo largo de nuestra aplicación. Y una última, por ejemplo, por crear alguna más, llamada valores, por poner algunas. ¿Y por qué lo hago así? Simplemente para que sepamos en cada momento dónde ubicar las constantes que vamos a crear a continuación. ¿Y para qué voy a crear una constante? Por ejemplo, si yo me voy aquí a la galería de objetos y busco el objeto constante, me dice que una constante es un tipo de dato que no puede cambiar su valor. Es decir, que el valor que le asignemos a ese objeto constante va a ser fijo. Por ejemplo, voy a crear una constante que se va a llamar, por ejemplo, vm txt, Belneo Moment Texto. En este caso, como se trata del momento número 2, le ponemos el título, por ejemplo, todas tus aplicaciones en varios idiomas. ¿Qué significa esto? Lo vamos a poner, por ejemplo, dentro de la carpeta de nombres y ahora procedemos a organizarla también en modo alfabético, la carpeta de recursos. Ya disponemos aquí de una constante, que es la que vamos a utilizar en este ejercicio. En próximos ejercicios podemos usar, por ejemplo, distintas carpetas para distintas constantes. De momento tenemos esta constante. Pero claro, si queremos que esta constante pueda hacer de tipo multidioma, el contenido como tal, tenemos que crear en el proyecto de datos, en sus propiedades, en la pestaña de idiomas, los distintos lenguajes que vamos a usar en nuestra aplicación. Por defecto tenemos uno que es Spanish Spain. Podemos crear otro, por ejemplo, que sea inglés, English, y perdón por mi pronunciación de inglés, está aquí, y por ejemplo United, este mismo de aquí, y le damos a añadir. Ya tenemos un segundo idioma. Tendríamos que crear, por ejemplo, distintos idiomas. Por ejemplo, en el caso de LATAM, pues vamos a poner aquí, por ejemplo, los mismos idiomas que hemos creado en Belneo VRP como tal. Por ejemplo, Argentina, lo añadimos. Añadimos Bolivia también, como otro posible lenguaje. Añadimos Chile. Veis que es sencillo de crear. Añadimos otro que sería, por ejemplo, Colombia. Añadimos otro que sea República Dominicana. Añadimos otro que sea Ecuador. Añadimos otro que sea Guatemala. Añadimos otro que sea México, por ejemplo. Otro que sea Nicaragua. Otro que sea Perú. Otro que sea Uruguay. Y por último, completamos los idiomas de esta aplicación con Venezuela. De esta forma tendríamos los mismos idiomas que usamos en VRP. Y le damos a añadir, aceptar, perdón. Vale. ¿Qué significa esto? Que aquellas constantes que están aquí, en este caso, podríamos directamente traducirlas a otro idioma. ¿Y eso cómo lo hacemos? Pues bien, tendríamos que coger y indicar aquí el texto traducido en los distintos idiomas únicamente. Vale, de momento lo dejamos así y luego más adelante
traducimos esta constante. Si no sabemos nada de inglés, podemos usar el Google Translator, por ejemplo. En este caso ya tendríamos traducida, o perdón, mejor dicho, creada la constante para que fuese usada en distintos idiomas. Lo mismo sería, por ejemplo, esta variable, también podríamos traducirla, en el caso de que queramos traducirla. ¿De acuerdo? Si nos vamos al proyecto de aplicación, aquí tendríamos que hacer lo mismo que hemos hecho anteriormente con el proyecto de datos. Es decir, que tenemos que crear también los distintos idiomas antes de poder usarlo para traducir cualquier tipo de objeto o texto. Vamos a crearlo un momento. Nos vamos a las propiedades, vamos a idiomas y a partir de aquí volvemos a crearlo. Nos vamos al inglés, que es el primero que vamos a crear. El siguiente sería Spanish Argentina. Estaría por aquí, Spanish Argentina. Lo añadimos, creamos otro que sea Bolivia, lo añadimos, creamos otro que sea Chile, lo añadimos, creamos otro que sea Colombia, lo añadimos también, creamos otro para República Dominicana, otro para Ecuador, otro para Guatemala, otro para México, Nicaragua, Perú, Uruguay y Venezuela. Con esto ya tenemos todos los idiomas en el proyecto de datos y en el proyecto de aplicación. En el proyecto de datos teníamos creada la constante vmtxt y la variable sal. Bien, a la variable sal le hemos puesto en el idioma inglés el texto exit como traducción. En la constante vmtxt le hemos puesto a este texto para que sea también, o en este caso faltaría, VM2 y el texto en inglés. De esta forma, cuando iniciemos la aplicación en el idioma inglés, todos los comentarios de esta constante que aparezcan nos aparecería en inglés y lo de salir también nos aparecería en formato inglés. Vamos, por ejemplo, al proyecto de aplicación y vamos a ver, por ejemplo, qué otros objetos podemos traducir a inglés como texto. Por ejemplo, este de cerrar aplicación, pues en inglés sería, por ejemplo, llamémosle close, por ejemplo, ¿vale? O close app, como queramos llamarle. Este de salir, exactamente igual, llamémosle, por ejemplo, exit de salir en inglés. Si queremos etiquetar los otros idiomas, también podemos hacerlo. Tenemos el de este de inicio, que le podemos llamar, por ejemplo, home. Tenemos el de la acción de que dispara la web, que como es una palabra universal, la podemos dejar como web. Y yo creo que no hay ninguna más que podamos traducir en este momento, sobre todo de las que sean visuales. Aquí, por ejemplo, también lo podríamos traducir. Como es el mismo texto que anterior, pues me voy a ir a la constante que estaba creada y voy a copiar todo esto de aquí. Y aquí vamos a cambiar la constante por, bueno, esto es en español, esto sería la segunda, no la primera. Vamos a copiarla también de aquí. Copiamos de aquí y la pegamos aquí como primera, segunda. Y la traducción ya la tenemos. Ahora, si ejecutamos la aplicación, como no existe ningún proyecto a distancia,
pues lo creamos. Vamos a llamarle, por ejemplo, siguiente, creamos la instancia, vamos a llamarle, vamos a ver la que existen antes. Vale, no existe VM2, por ejemplo. Vamos a crearle VM2. Siguiente, continuamos. Y aquí podemos ver lo que se ejecutaría en el idioma español. Aquí, como veréis, no tiene aplicada ninguna hoja de estilo. Por lo tanto, lo primero que hacemos también ahora sería crearle una hoja de estilo con el generador de interfaz. Le daríamos aquí simplemente. Las opciones estarían bien. No generamos el marco porque ya existe, no lo agregamos y no añadimos. Generamos interfaz y ya tenemos aquí el default. En el proyecto, en el objeto AutoS, se nos ha tenido que crear en el preini la interfaz a ejecutar de hoja de estilo. Si ahora, por ejemplo, ejecutamos la aplicación de nuevo, ya la tendríamos un poquito más bonita, digamos, ¿no? Con la hoja de estilo aplicada. Bien, aquí vemos que puede haber distintos errores. Vamos a ver qué es lo que hay. Este interfaz mostrar el doc lo cambiamos por el suyo. Y aquí en el inicio, en el onHide, sucedería lo mismo. Tendríamos que cambiarlo por el doc de esta aplicación, ya que los objetos anteriores los habíamos copiado. Pero bueno, si se dais cuenta, esta aplicación se ejecuta en español. Y hemos dicho que tanto el proyecto de datos como el de aplicación tiene distintos idiomas. ¿Y cómo cambio al idioma de inglés, por ejemplo, que es el que podíamos ver ahora mismo con la traducción multidioma? Pues en tiempo de ejecución podríamos aquí, que no tiene ahora mismo ningún tipo de menú activado, tendríamos que activarle las opciones por defecto, que serían las del menú, digamos, principal. Aquí no tiene ningún menú principal creado. Vamos a crearlo. Aquí, objeto menú, llamémosle menú principal y lo ponemos aquí. Y le vamos a añadir, por ejemplo, vamos a cambiarle el nombre antes. Vamos a llamarle, por ejemplo, PRN, el principal. Y le vamos a añadir las opciones de ficha, menús en stock, de propio de Berleo, las de lista, las de navegante y las de ventana y la de opción ver. De esta forma ya tendríamos este menú automatizado. ¿Cómo lo mostramos? Pues en el objeto AutoS le indicamos en su propiedad qué menú principal queremos mostrar. De esta forma, ahora tendríamos aquí este menú, que es el que se veía cuando ejecutamos esta aplicación en tiempo de ejecución. Y aquí, lógicamente, cambiamos el idioma por el inglés. Y lógicamente nos va a decir, tal como indicábamos en el vídeo anterior de ejecución, que tenemos que reiniciar la aplicación. ¿Vale? Yo salgo de la aplicación, la ejecuto de nuevo, bien desde el Develop o bien desde el VClient, y aquí veremos el resultado. Tenemos traducido lo que es el home, el web, y nos faltaría el salir, que se nos ha podido olvidar. Incluso esto de aquí, esta constante. Vamos a verlo. El salir, que tiene esta, que es close, este de aquí, que tiene el exit, que es el que faltaba, y este de salir, que tiene también el exit puesto. De acuerdo.
Vámonos aquí a ver qué sucede aquí. Y aquí, lógicamente, no tiene puesto el contenido en inglés. Por lo tanto, aquí lo que hacemos es sustituir este texto, tal como está, lo vamos a sustituir por un contenido. Y ese contenido tiene que ser la constante que tenemos creada en el proyecto de datos, que es esta de aquí, ya que esta contiene la traducción de la misma. Ahora podéis ver aquí en ejecución cómo las opciones de menú aparecen en inglés y también lógicamente la cabecera de formulario en inglés y esta constante que la creamos en español y traducida al inglés. En la parte inferior de aquí podéis ver cuando pulso cada texto, cada botón, aparece la barra de estado, su correspondiente traducción. Lógicamente cada uno de ellos le hemos incorporado aquí el texto de estado, el túptil, el ayuda y el de icono, tanto en español como en inglés, en cada una de las opciones, para que aparezca de forma correcta.